Buenos días con todos. Dentro de este video daremos a conocer his- información relevante sobre el libro Derecho Económico Ecuatoriano con su autor César Montaña Galarza. En este video los participantes serán el señor David Chuquitarco, mi compañero, y mi persona, Rómulo Vadillo. Debo mencionar que la libertad política es una condición previa para el desarrollo económico y para el cambio social. John F. Kennedy. Dentro de este libro mencionaremos ciertas ideas. Una de ellas es la dialéctica, Estado, Derecho y Economía. Debemos observar la transición de carácter económico que se experimenta en los países latinoamericanos, en el cual se aplica un modelo económico mixto y de modernización del Estado. En este pretende intervenir en el sistema económico, que corresponde a un orden jurídico, económico y que no es unitario ni prevalente. Además, debo mencionar que podemos decir que el derecho económico es regional o zonal, comunitario, el cual en el caso ecuatoriano es muy notable, eh, ya que los avances que dan a conocer existe una clara afección a lo que se denomina la constitución económica y que podemos decir que nos acogemos a lo que dice el autor Luis Díaz Muller, que el derecho económico nace como una necesidad social. Eh, Otro tema a discutir es el Estado en la doctrina liberal. Debo mencionar que a manera de reseña, podemos mencionar que la propiedad privada, la libertad de contratación y la libertad se consolidan en el siglo XIX y que se expande casi todo en lo ancho del vaso de la economía autorregularizada o las fuerzas del mercado. En libre competencia y descansa precisamente en tales instituciones jurídicas. El liberalismo económico se correlaciona con el régimen político. Se asegura una libertad del derecho de propiedad, el derecho de asociación y el de reunión, la libertad de comercio, industria y navegación. El liberalismo político, eh, como el económico, se constituyen en el meollo del concepto de Estado en la doctrina liberal. El primero se produjo en los abusos de la monarquía absolutista y el segundo fue provocado por el despotismo económico del sistema mercantilista, en el que forma exagerada reguló el día a día de una vida económica. Además, otro tema a destacar es el Estado intervencionista o benefactor. Por ejemplo, John Marney Keynes dice que la política intervencionista del sistema del Estado señala que el objetivo es la ocupación plena mediante la planeación de las políticas públicas, dando a conocer la concepción de la hacienda pública como una hacienda propensa al gasto para equilibrar, en este caso, los desarreglos macroeconómicos relacionados con la demanda agregada de los consumidores y así podemos justificar que la intervención del Estado en el sistema económico de un país es un derecho económico, debido a que el Estado expande una amplia legislación económica que dio un origen a un ampulazo de carácter público. Asimismo, se expandió por el Código de Trabajo con sentido de protección al trabajador. Se creó también el seguro social obligatorio, basado en la filosofía de la técnica mutual y el Banco Central, entre otras. Eh, es muy importante destacar que el Estado moderno y la economía social de mercado están reconocidos como un Estado moderno como el actual, dando su vigencia en la mayoría de los países como una economía social de mercado, dando paso a la reforma del Estado, eh, lo cual significa privatizaciones, orientaciones hacia las exportaciones, políticas de apertura de los mercados, etc.
pero el Estado se limita por estas tres áreas básicas. La primera, la dotación del marco jurídico y orgánico para la protección al individuo y defensa de la sociedad. Segundo, la administración de justicia. Y tercero, realización de obras públicas, aquellas no encomendadas por el sector privado. Además, algunos países latinoamericanos en el ingreso del GATT y posteriormente a la OMS han iniciado y consolidado un modelo económico neoliberal, lo que impacta sobremanera al sistema jurídico y obviamente al contenido y a las formas del derecho económico. Además, existe la aparición y el concepto del derecho económico. En este caso, se fue descubierto después de la Primera Guerra Mundial, pero también podemos manifestar que en el nuevo orden económico el Estado intervencionista se da en el descubrimiento del derecho económico, malentendiendo esto por unos como el derecho de la economía de las guerras. Y consecutivo a esto podemos decir que el derecho económico está para regular y disciplinar, primero, la política económica y luego para regular jurídicamente la planificación. Es instrumental y está subordinado al Estado y constituye un cúmulo de normas que por su propia naturaleza son creadas en forma empírica, coyuntural y no codificada. También existen características de este derecho económico. Una de ellas es el derecho económico es inexpugnable, perdón, porque es preciso y destinado a encuadrar jurídicamente lo azaroso. Otra característica es que es realista porque es sensible a la eficacia antes que la coherencia del intelecto y a la seguridad jurídica. Y por último, es evolutivo porque es aliado de la coyuntura, alejado de la estabilidad y de la permanencia. Yo les hablaré sobre otras principales características como el ámbito de la apreciación del derecho económico. Tenemos diferentes líneas o aspectos, como la línea adjetiva del derecho económico, la cual nos habla que la primera, el, que el derecho económico sería el resultado de la aplicación del método sociológico jurídico y aquellas instituciones jurídicas que inciden directa e indirectamente sobre la realidad económica. Es la segunda, para la cual el derecho económico es la expresión del espíritu económico de la época. Y finalmente lo que es la tercera, el derecho económico sería el resto del sistema jurídico, en el cual se agrupan diferentes normas sistemáticas apatriadas, reguladoras por lo general, los fenómenos coyunturales, transitorios y fugaces, pero en las que apuntan las nuevas tendencias evolutivas de las instituciones jurídicas. Pero al evaluar estos tres aspectos, eh, se reabre una nueva, la cual es la cuarta, que es la más aceptada porque defiende que es la disciplina que se identifica con el derecho conflictivo. Tenemos también la línea objetiva del derecho económico, en la cual nos habla que en esta línea podemos decir que la disciplina especializada con su accionar no está enfocada solamente en regir el proceso o fases de la economía política, ni ordenar cuestiones atinentes sobre la empresa, ni tampoco se dedica exclusivamente a dirigir la economía el importe el importante error que cumple el Estado en la economía constituyente, que la preocupación central es el derecho económico. La línea subjetiva de derecho económico nos habla que el concepto del sujeto como imputable de los derechos y obligaciones para el derecho económico corresponde a los agentes económicos en general, de la forma jurídica o naturaleza patrimonial que fueron que actúan en la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios o las personas naturales y morales del derecho público o privado, que cumplan funciones económicas de trascendencia. Por otro lado, también tenemos una clasificación del derecho económico. El objetivo
de la parte doctrinaria en la cual entra la clasificación económica, toma en cuenta su ámbito espacial que incide en interno, nacional o doméstico, el cual está dividido en el zonal, regional o subregional e internacional. ¿Qué es el derecho económico nacional? Está considerado como las normas jurídicas que contienen los principios y las directrices del orden público económico, que todo Estado dicta para regular el sistema económico, sea garantizado de libertad, de concurrencia y actúan de los agentes económicos en su mercado interno para influir en cualquier forma en él o en tratar de lograr cambios en los campos del financiamiento, el monetario y las inversiones. El derecho económico subregional. Para el caso ecuatoriano, el derecho económico subregional o zonal está contenido en el Acuerdo de Cartagena, suscrito en el año 1969, en el cual se dio origen a lo que se llama el Pacto Andino, y este derecho subregional da una vertiente del derecho económico destinado a regular aspectos normativos de los proyectos de integración. El derecho económico internacional, por otro lado, está considerado como, o se refiere a las disposiciones y principios y costumbres que regulan los comportamientos privados y públicos a la luz de los fenómenos de internacionalización y globalización, signos distintos de este tiempo. Para el caso ecuatoriano, estas normas se refieren al Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, entre otros, y más obligaciones derivadas a tratados de cooperación, de coordinación, de comercialización e inversiones, obviamente suscritas por el país. Como casi punto final, podemos mencionar que el ámbito de la aplicación del derecho económico es el espacio político determinado en el que se comprende el territorio nacional y al que copa el ámbito espacial de las normas del derecho económico internacional y el derecho económico subregional. Al final de todo lo que hemos mencionado anteriormente como mi persona y como mi compañero, le daré unas breves conclusiones sobre lo que nos ha parecido más importante y sobre lo que destaca en el presente libro. El derecho económico es una disciplina en formación u autonomía. No se la puede sustentar desde un punto de vista científico o teórico, pero sí desde la óptica didáctica, en efecto, hasta la fecha, no se han podido enunciar principios que permitan sostener la autonomía del derecho económico. Parece conveniente situar el derecho económico como un producto, como una expresión de la relación entre los derechos públicos y privados. Pero hablando respetuosamente, se debe de mencionar que el público y el privado no son el mismo tiempo. No siempre el derecho económico será un instrumento progresista, sino que estará supeditado a los objetivos que se plantea el inventor o regulador al entorno político, económico y social, en el que se aplican sus normas al momento de la evolución histórica a cada sociedad. Hasta la actualidad, la experiencia del Ecuador y los otros países cercanos demuestran un cierto alertamiento de la reflexión teórica sobre las nuevas facetas del derecho. Entre ellas se menciona la más principal y por la que se ha dado este video y hemos mencionado que es el derecho económico. Muchas gracias.